¿Hagamos ya la introducción? Bueno, bueno, buenos días. Vamos a comenzar entonces esta jornada de oncohematología. Un poco vamos a hacer el trabajo entre el doctor Hugo Giordano, la doctora Mirta Giordano. El doctor Hugo Giordano trabaja en Montevideo, ¿sí? Él es médico, y la doctora Mirta Giordano en la Academia Nacional de Medicina. Después vamos a hacer la presentación a medida que ellos vayan también dando sus presentaciones. Yo soy el doctor Pablo Peso, trabajo en el Instituto Pasteur de Montevideo y tengo el grupo lidero el grupo de investigación en leucemia linfoide crónica. Esta charla, la primera charla, si bien me van a ver bastante repetido en el día de hoy, la primera charla vamos a tratar de entender o tratar de discutir al menos algunas de las preguntas que considero clave en lo que es el entender la biología de la leucemia linfoide crónica. Vamos a ir rápido porque estas son cosas que ustedes conocen en cuanto a lo que es un poco la incidencia de la leucemia linfoide crónica. Como ustedes conocen, estamos hablando de una enfermedad que tiene en los países europeos alrededor del 4 a 6 cada 100.000 habitantes por año, una clara incidencia en los países europeos comparados con los países asiáticos, ¿sí? Y la leucemia linfoide crónica tiene tanto características clínicas como moleculares claramente diferenciables. Por un lado, un linfocito B tumoral es una molécula que expresa bajo su receptor BCR, tiene baja expresión de las moléculas CD79, CD22 y CD20 y tiene una alta expresión de la molécula CD5 y CD23. Es una célula que, como linfocito B, es una célula extraña, entre comillas. ¿Por qué? Porque si bien tiene genes, la mitad de sus pacientes tienen genes mutados, es una célula que expresa IgM y IgD en su membrana, que es característico de una célula naive, ¿sí? Que todavía no tuvo contacto con su antígeno. Esa es otra de las dudas que todavía siguen existiendo y que no han sido resueltas. ¿Cuál es un poco el origen celular de esta leucemia? Tiene una alta expresión de BCL2, ¿sí? Lo cual le da resistencia a la apoptosis, ¿sí? Y una alta expresión de la proteína P27-KIP1, ¿sí? Que hace que la célula quede bloqueada, ¿sí? En G1 y no evolucione hacia una célula proliferante. Por otro lado, y a diferencia de otros cánceres y otras neoplasias, no tiene una característica, un sello por una aberración cromosómica. Sí hay aberraciones cromosómicas que podamos ver, y tiene una alta frecuencia de anemia hemolítica autoinmune. A su vez, la célula de LLC, la otra característica más a nivel clínico, y yo diría una de las principales características dentro de las neoplasias linfoides, es que tiene un curso clínico sumamente variable. De ahí es que se genera un poco lo que se conoce como la hipótesis de los 3/3, postulada por el doctor Diguiero, en donde tenemos un tercio de los pacientes que no van a evolucionar nunca. Tenemos otro tercio de los pacientes que van a comenzar con una fase indolente y que van a progresar y van a necesitar tratamiento. Y el otro tercio que verdaderamente ya comienzan con una enfermedad agresiva y necesitan tratamiento. Sin embargo, y a pesar de la dificultad un poco de que tiene el médico de poder estratificar y poder decir, bueno, este tercio y este otro que nunca o que no sabemos previamente si va a evolucionar hacia una enfermedad progresora o no, cuándo lo tratamos o cuándo no lo tratamos. Y eso es uno de los principales debe que todavía tienen los marcadores pronósticos a desarrollarse en la LLC. Ahora bien, dado estas características, sabemos también que a pesar de importantes progresos que se han hecho en el tratamiento de esta enfermedad, esto continúa siendo en muchos casos una enfermedad incurable. La charla de hoy la vamos a centrar sobre, les decía, estas 4 preguntas que yo creo bastante centrales. Una es relacionada
al evento inicial de la LLC, es decir, los orígenes de la LLC. La segunda tiene que ver con cuáles son las anormalidades genéticas que se van modificando, o sea, que van modificando el fenotipo de esa célula leucémica. La tercera, que tiene que ver un poco con la evolución del clon. La tercera tiene que ver con a causa de qué se da esa evolución, cuáles son las interacciones que tiene esa célula tumoral en el microambiente tumoral que hace que se desarrolle y prolifere una leucemia linfoide crónica. Y finalmente vamos a ver algunos datos acerca del tratamiento, teniendo en cuenta las nuevas terapias que están apareciendo en el mercado, que están sumamente relacionadas a romper esa interacción entre la célula tumoral y el microambiente. Entonces, empezando con la primera pregunta que tiene que ver con los orígenes, es claro, un poco lo que le decíamos al principio, que hay una asociación de la leucemia linfoide crónica donde hay una clara mayor incidencia en lo que es la raza blanca con respecto a la población asiática y a la población afrodescendiente. Tenemos datos claros de que hay lo que se conoce como LLC familiares, ¿sí? Que tienen ya cierta tendencia no solo al desarrollo de la LLC, sino también a desarrollo de tumores sólidos, sobre todo cáncer de piel. Y está este artículo del 2011 donde muestran de forma bastante interesante y prolija que células madre hematopoyéticas, ¿sí? De pacientes de LLC tienen una diferencia funcional cuando se las compara con células madre de dadores normales, lo cual está indicando que de cierta manera parece haber una predisposición, ¿sí? Genética. Una predisposición que fue confirmada también distintos polimorfismos. Acá hay una lista de los 10 polimorfismos más frecuentes, ¿sí? Que estarían en pacientes con LLC. A su vez hay otro y claro evento, ¿sí? Que fue nombrado o mencionado por Croce, que tiene que ver con la pérdida de los microRNA 15A y 16.1, ¿sí? Entonces sabemos que esta es una de las anormalidades cromosómicas más comunes, la de lesión 13q. Más del 45 al 50% de los pacientes con LLC, generalmente mutados, tienen esta deleción, y en esa deleción se pierden estos microRNA. La pérdida de estos microRNA fue demostrado que lleva a un control de los niveles de BCL2. Se pierden estos microRNAs y se aumenta los niveles de BCL2, confiriéndole así a la célula la posibilidad de no morirse, posibilidades antiapoptóticas. Y esto está relacionado también en lo que podrían ser los orígenes de la leucemia linfoide crónica. A modo de ejemplo, el grupo de Croce, también Klein es el primer autor acá, muestran que justamente identifican lo que es una región mínima de lesión, que no solo involucraba a los microRNA 15 y 16, sino también estaba un poco extendido hacia 5' del gen DLU. Identifican esto y comprueban, fíjense, esto es en ratones, ¿no? Pero comprueban claramente que la homocigosis de esta región deletada claramente estaba relacionada con el desarrollo de la leucemia linfoide crónica. Entonces, a modo de ir cerrando esta primera parte, el desarrollo de la LLC parecería ser claro que está gatillado, ¿sí? Por una serie que todavía no conocemos del todo, un suelo genético que se va generando y que podría estar teniendo que ver con el desarrollo o el inicio de esta enfermedad. Obviamente hay que incluir también la
la pérdida o no de cambios a nivel de microRNA, que pueden actuar como gatilladores, oncogenes o supresores de tumores, pero que pueden llevar al desarrollo de la enfermedad. Y después finalmente el claro ítem de que ese BCR, quieras o no, es capaz de, y no sabemos por qué, de mutar o no esos genes de inmunoglobulinas. Y la gran pregunta que queda en cuanto al origen es si ese BCR, o por qué, mejor dicho, ese BCR con genes mutados, los pacientes tienen un mejor pronóstico y con genes no mutados tienen un peor pronóstico. La segunda parte nos vamos a abocar a lo que es lo que les decía en cuanto a cuáles son las anormalidades genéticas y cómo eso va o está relacionado a la evolución de la leucemia linfoide crónica. Es claro que una vez que la transformación ha ocurrido, ¿sí?, se empiezan a generar cambios, tanto en las regiones codificantes como no codificantes del genoma. Uno de los principales cambios que empiezan a verse, más allá de los genes de inmunoglobulinas que veníamos hablando, BCR, mutado y no mutado, ya empezamos a tener conocimiento de esto en el 2000. Donner hace la publicación demostrando a través de hibridación in situ por FISH que la LLC tenía algunas marcas, ¿sí?, de cambios genéticos, como iban a ser las translocaciones y las deleciones que después vamos a ver. A medida que va evolucionando la tecnología, ya lo del FISH está siendo utilizado y empiezan a tener una gran preponderancia tecnologías del tipo del secuenciado masivo. Y ustedes habrán claramente leído todo lo que es la parte y el aporte que está haciendo Elías Campo en lo que es secuenciado masivo de LLC, tratando justamente de averiguar, bueno, cuáles son esos cambios que hacen que la LLC evolucione. En cuanto a los eventos genéticos descritos por Donner en FISH, es claro que no hay ninguna aberración constante, sin embargo, son claramente identificadas la deleción 13q, que les decía que tenía o que se perdían estos microRNA, un 55%, cuyo pronóstico es bueno. Trisomía 12, donde ahí la cosa está más dividida, hay bastantes estudios mostrando que pacientes con trisomía 12 tienen buen pronóstico, hay otros con otras características también, por ejemplo la asociación de mutaciones en Notch, más la trisomía 12, cuyo pronóstico no es tan bueno. Y finalmente lo que todos conocemos, que incluso tiene correlación con la refractoriedad del tratamiento, como es la deleción 11q del gen ATM o la deleción 17p del gen P53. Y estos son un poco los porcentajes que tenemos de la incidencia de estas deleciones o translocaciones. Esto también lo deben haber visto bastante, cómo claramente las aberraciones cromosómicas están relacionadas con el pronóstico de LLC. Fíjense, pacientes con deleción 17p comparado claramente con, con pacientes con deleción 13q o cariotipo normal y sin alteraciones. Ahora bien, 17p y P53 son pacientes que tienen altas chances de ser resistentes a la quimioterapia, ¿sí? Probablemente sean sensibles al tratamiento con anticuerpos o inhibidores de BCL2, ¿sí? 11q ATM son pacientes que tienen una alta tasa de respuesta completa, pero tienen una remisión corta. Trisomía 12, como les decíamos, hay pacientes que pueden tener una buena respuesta, sobre todo los anticuerpos anti-CD20, ¿sí? Pero muchas veces puede ser también asociado a una enfermedad agresiva y con una corta sobrevida. Y después lo que sabíamos, 13q de lesión MIR15 y MIR16 tienen una alta tasa de respuesta a fludaraciclo LFCR. Ahora bien, Landau sobre todo en 2013, 2012 empiezan a trabajar bastante acerca de tratar de conocer cómo por secuenciado masivo
y empiezan a evaluar cómo evoluciona el clon tumoral de LLC. A través de la tecnología, como les decía, de secuenciado masivo, empiezan a poder obtener datos acerca de, en el tiempo, cómo va evolucionando el genoma de ese linfocito B. Y esto que les muestro acá son un poco los resultados de lo que ustedes ven en naranja, son las mutaciones clonales. Son mutaciones que en teoría el linfocito B las tiene, ¿sí? Ahí es un poco el piso ese que a veces decíamos, que les mencionaba en la parte de origen. Bueno, ese piso, o sea, mutaciones en MYD88, la trisomía 12, la de lesión 13Q, parecen ser un poco ese suelo. ¿Qué es lo que encuentra Landó en este trabajo? A medida que se va siguiendo el clon tumoral y se le va evaluando las mutaciones, empiezan a aparecer los que se llaman las mutaciones subclonales, en genes sumamente complicados como KRAS, fíjense P53, ¿sí? Algo en Notch, y cuando hacen los estudios en cuanto a tratar de correlacionar esto con una enfermedad más agresiva o no, fíjense estos datos. Estas son aquellas mutaciones subclonales. Es claro que incluso para pacientes tratados, todos los linfocitos B, por así decirlo, leucémicos, que tienen mutaciones subclonales, ¿sí? Como esas que mostrábamos anteriormente, tienen claramente un peor pronóstico en lo que es esta enfermedad. Y es un poco así lo que plantea, ¿no? O sea, los estudios de secuenciado masivo del genoma y del exoma claramente postulan un primer evento fundador, ¿sí? Eventos secundarios, y hasta acá estamos en lo que llamábamos ese piso, pero luego, en la medida que el clon va evolucionando, y muchas veces en la medida en que se le da tratamiento a ese paciente, se empieza a seleccionar varias de estas mutaciones subclonales que estábamos viendo, que claramente llevan a una segunda o tercera generación de la célula leucémica que o bien deviene sumamente progresora o bien deviene refractaria al tratamiento o ambas. Entonces, alrededor del 25% de los clones leucémicos desarrollan nuevas alteraciones o aberraciones a nivel de ADN, ¿sí? Y esas mutaciones ocurren preferencialmente en los pacientes que van a tener un peor pronóstico. Si nosotros podemos, en cierta forma, bloquear o en cierta forma conocer la causa o las consecuencias de esas mutaciones, ¿sí? Podríamos empezar a pensar en ciblar esa subpoblación de células B que están recibiendo esas mutaciones para enfocarnos en el tratamiento sobre este tipo de poblaciones. Y esto está totalmente relacionado con la tercera pregunta que yo les quería mencionar, que es acerca de, bueno, ¿cuál es el microambiente? Perdón, ¿cuáles son las señales que a través del microambiente hacen que esas células empiecen a recibir esas mutaciones? ¿Sí? Entonces, esto ya lo mencionaba Caligaris Capio ya por el 2003. Claramente en el LLC no todas las células son quiescentes. Aquella primera slide que yo le mostraba, donde una de las principales características era una alta expresión de BCL2 y disminución de P27, que hacía que la célula se quedara en un estado quiescente. No moría, pero se quedaba en un estado quiescente. Los estudios de Chiorassi en el 2007 empiezan a demostrar que en realidad puede existir células del LLC proliferando. Y esas células del LLC proliferante generalmente están en los órganos linfoides secundarios. Por lo tanto, lo que se está planteando últimamente es que, dependiendo de cómo se dé este equilibrio entre su población menos proliferante, que no se muere pero que es quiescente, y la población proliferante con moléculas de expresión como Ki67, como surbivina, obviamente son P27 KIM negativa, la evolución, decía, de esa enfermedad, de ese paciente,
puede depender también de este equilibrio. Por eso, poder entender cuáles son las señales que en el microambiente tumoral hacen que en un paciente esta población cambie el equilibrio con respecto a la población quiescente puede ser sumamente importante. Esto es un poco más de lo que les decía. Claramente, los eventos proliferativos ocurren en los tejidos donde estas células leucémicas son capaces de explotar la interacción del microambiente, ¿sí? Y la relación de la progresión leucémica con estas correlaciones con el microambiente. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense esto. La célula tumoral recibe señales de otras células, es algo clarísimo. La importancia del microambiente en todos los tumores últimamente está haciendo el boom, ¿sí? Claramente esa célula rodeada de otras células recibe señales. La pregunta es qué tipo de señales, ¿sí? Si recibe señales de proliferación, esa célula va a empezar a duplicarse. Y todos lo sabemos, cuando la célula empieza a duplicarse, su cromatina se abre y en cierta forma queda expuesta a recibir nuevas mutaciones. Cuestión de azar, más mutaciones, hay más riesgo, y sobre todo si los mecanismos de reparación no son los correctos o no funcionan, de que esa célula pueda perder algunas señales de control. ¿Cuál es una de las principales enzimas implicadas en la replicación celular y en la generación de mutaciones? Esta enzima que les muestro acá, AID, ¿sí? Esta enzima es una enzima que es la responsable de generar el proceso de mutación somática, mutaciones en los genes BH, y de generar el proceso de cambio de clase, por el cual cambia la región efectora de un anticuerpo, ¿sí? Pero, como es un mutágeno, porque en definitiva lo que hace es cambiar una citidina en el ADN por otra base, es una enzima mutagénica. Y como toda enzima mutagénica, es asociada claramente, y fue demostrado que está asociada con la progresión y el desarrollo de linfomas y leucemias. Es decir, AID tiene una especie de lado oscuro que está implicado en lo que son translocaciones cromosómicas, mutaciones y desarrollo tumoral. Ahora bien, en este microambiente que yo les planteaba, es donde nosotros estamos trabajando en tratar de entender cómo esta enzima o cuál es la acción de esta enzima en el contexto del microambiente tumoral en el cual la célula empieza a evolucionar y empieza a recibir esas mutaciones que hablábamos un poco que mostraba Landau, o sea, mutaciones subclonales. Nuestro background en LLC hace bastante tiempo que estamos trabajando en AID y en LLC. Uno de los últimos trabajos, pero te lo voy a pasar corto, nosotros describimos una de estas poblaciones proliferantes, es una población proliferante CD5 positiva, que está haciendo justamente el proceso de switch, que tiene una alta expresión de esta enzima y que tiene grandes marcadores de progresión como Ki67 y no tiene expresión de P27. Empezamos a estudiar o tratar de entender cómo era el microRNAoma, cómo era el genoma de esta población, y lo que terminamos identificando es que en esta población, que es una población proliferante de LLC, pareciera ser que la proliferación celular de esas células está dada por una activación de la vía PI3-AKT quinasa gatillada por la sobreexpresión del microRNA22. Les muestro acá algunos, o sea, ustedes pueden ver, IgM es la población quiescente, IgM-IgG es la población proliferante. Esta población proliferante muestra expresión de MIR22 y lo que vimos es que la población proliferante, cuando sobreexpresa MIR22, deja de sobreexpresar PTEN. Esta es la población proliferante, ven lo verde. En la población quiescente, PTEN está sobreexpresado. PTEN es un supresor tumoral. Y no lo vemos así en la población proliferante. Esto, a su vez, cuando vamos a medir la fosforilación de AKT, que es justamente lo que dice, bueno, AKT está activado o no, vemos que la población proliferante tiene un aumento en la fosforilación de AKT. Y seguido de esto, vemos que la población proliferante tiene una mayor expresión, lo que ven rojito ahí,
no sé si se ve, es surbivina, una de las moléculas directamente implicadas en la proliferación celular. Lo mismo para FOXO. FOXO es un factor de transcripción que si está en el núcleo hace que se exprese P27. P27 era esta molécula que yo le decía que que bloqueaba a la célula de LLC en ese estado quiescente. Es decir, que en la IgM, en esta población quiescente, FOXO está en el núcleo, no expresa surbivina y tiene expresión de P27. Cosa que no ocurre en la población proliferante. En la población proliferante tenemos expresión de surbivina, tenemos FOXO, fíjense, bien situado en el citosol, lo cual lo hace que es inactivo, y expresa P27. Bueno, básicamente las conclusiones un poco de este trabajo fueron decir principalmente que AID, esta enzima, justamente era un marcador específico de que estaba ocurriendo esta proliferación tumoral, que esta población podía recibir, como les decía, señales del microambiente y de esa forma tener que ver con la progresión leucémica del paciente y posiblemente con la refractoriedad al tratamiento. Y esta es un poco la hipótesis de trabajo sobre la cual estamos trabajando. Imagínense unas células en el microambiente recibiendo señales, ¿sí? Son capaces claramente de expresar AID. Imagínense que estas son todas las células tumorales, nosotros realizamos una terapia inicial. La mayoría de las células se mueren, pero aquellas células que están protegidas en el centro proliferante, que a su vez están recibiendo señales para expresar AID, que es un mutágeno, puede llevar a justamente la refractoriedad del tratamiento o a generar un clon resistente. ¿A causa de qué? Y a causa de los cambios que AID le está metiendo a nivel del ADN o mutaciones puntuales que pueden hacer cambiar justamente el perfil fenotípico de esa célula. Entonces, en cuanto a los mayores mensajes a retener en lo que es microambiente e interacciones, la sobrevida de nuevas variantes celulares son esenciales, ¿sí?, para lo que es la inducción de DNA, de mutaciones en el ADN, que pueden llevar claramente a la progresión o a la división celular. Por lo tanto, seguir tratando de entender esas interacciones en el microambiente en algún momento nos deberían llevar a poder frenarlas, y frenadas esas interacciones sería una buena o una interesante manera de desarrollar una posible terapia justamente para estos pacientes más progresores. Y finalmente, porque obviamente esto no es solamente, o sea, no es idea nuestra, esto Burger fue uno de los primeros pioneros en esto, y obviamente están saliendo un montón de moléculas que tienen que ver con frenar todas estas interacciones, ¿sí?, que tenemos o que recibe esa célula tumoral. Acá solamente hay graficadas algunos, pero estamos hablando pasan desde citoquinas como CCL3 y CCL4 que describía Sucheto, interacciones con CD40, a las cuales Chiorasi hace años que viene, Chiorasi y Caligaris hace años que vienen trabajando, señales a nivel de CD38 con CD31, todo lo que es la vía Wnt, que está activada con una molécula que vamos a ver luego que es ROR1, es decir, hay toda una gran cantidad disponible de señales que el linfocito B puede recibir para justamente proliferar o llevar a la refractoriedad en el tratamiento. Ahora bien, de todas esas moléculas, claramente CD20 es una molécula sumamente interesante. De hecho, los principales anticuerpos con mayor éxito y logro son los anti-CD20 por el momento. Perdón. Entonces voy a pasar sencillamente a hablar un poco de esto. Esto ya lo conocen bastante ustedes. O sea, esto que les muestro acá es el famoso LLC8, donde claramente se termina demostrando la importancia de lo que es fludara ciclofosfamida asociado al MabThera contra fludara ciclofosfamida. Estamos hablando del año 2009. Este tipo de gráficas, esto ya nos vamos más hacia el 2014, donde se compara, bueno, rituximab con clorambucil, que es un poco lo que ven acá, contra el Gazyva, el nuevo, el GA101, ¿sí? O sea, claramente los anticuerpos anti-CD20 tienen un papel, creo, a jugar importante en esta forma de tratar de disminuir o llevar a la muerte a la célula leucémica,
¿sí? Y empiezan a ver otro tipo también de tratamientos que también están relacionados, por ejemplo, con la señal que reciba el BCR. Y la señal que reciba el BCR, obviamente se está hablando de uno de los más incluso aceptados, como es el ibrutinib, pero acá yo lo traigo a colación porque hay bastantes, ¿cómo decirlo?, bastantes no acuerdos entre cuál es el rol del BCR en la LLC. Nosotros particularmente, durante bastante tiempo en el trabajo, bueno, para mostrar sencillamente todos los inhibidores de toda esta cascada que podrían llevar a la inhibición de la proliferación celular a través del BCR. Pero les decía, nosotros en nuestro grupo, en varios estudios hemos demostrado que la expresión del BCR en el linfocito B tumoral está disminuida. Entonces, durante mucho tiempo sosteníamos o seguíamos diciendo, bueno, ¿qué tan importante es bloquear la señal que viene del BCR? Digamos, si el BCR en la ALC está disminuido, o sea, y muchas veces eso tiene que estar enérgico. Entonces, se hizo bastantes estudios a nivel de esto, que yo les mostraba acá, fíjense la comparación entre incluso con CD79. En un trabajo de Boulier en el 2005, en el grupo de Guillermo Diguero también se muestra cómo, o la demostración mejor dicho, que de la cadena AMU y el CD79, la célula de LLC, queda retenida en el Golgi. Lo que ustedes ven acá es la calnexina, que es un marcador del Golgi. Entonces, lo rojo con verde hacia amarillo, lo verde con rojo acá hacia amarillo. Es decir, todas estas son células del LLC donde lo que se muestra es que la cadena AMU, el BCR, está retenida en el Golgi, ¿sí? Por lo tanto, al no expresar el BCR, digamos, inhibir la señal o no, no tendría mucho sentido. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, tenemos resultados claros, ¿sí? Por ejemplo, de cuando tratamos con ibrutinib, fíjense estos datos, ¿sí? Esto es del 2015 de Beard, mostrando claramente que, digamos, inhibir BTK con el ibrutinib es claramente una buena estrategia. Otras de las importantes cascadas de señalización que tienen que ver con el microambiente es la presencia de este otro inhibidor, el idelalisib, que juega un rol a nivel de PI3K quinasa. Y esto no es ninguna novedad, la mayoría de los cánceres tienen PI3K quinasa activada, pero resultados de este tipo, esto es marzo del 2014, fíjense, son resultados del Furman, ¿sí? Este es otro trial que fue llevado a cabo recientemente, fíjense, idelalisib más rituximab comparado solamente con el rituximab. Es decir que todos estos datos parecen demostrar que inhibir, ya sea a nivel de BCR, inhibir la cascada de PI3K y obviamente seguir manteniendo también contra CD20, son todas cosas que nos van ayudando a ir paso a paso al menos, a ir tratando de disminuir ese alto porcentaje de enfermedad incurable que tiene la leucemia. Por lo tanto, para ir terminando, para no aburrirlos un poco más, lo último que les quiero contar es esta molécula, ROR1. ROR1 es una molécula que fue recientemente identificada principalmente por Thomas Kipps en el centro, en Cancer Center en Moore. Es una molécula, es un receptor tirosin quinasa, ¿sí? Sumamente conservada, que se expresa solamente en la embriogénesis. Lo interesante de esto es que cuando van a ver cómo es la expresión en células leucémicas de LLC, más del 94% de los pacientes expresan esta molécula. Estamos hablando de un estudio de 800 pacientes, ¿sí? Por lo tanto, obviamente, esto enseguida atrajo la atención. Ya a esta altura se está probando este otro anticuerpo, el sirtuximab, ¿sí? Con resultados bastante interesantes. Bueno, esto que les muestro acá es la prueba de porcentaje de LLC que queda residual luego del tratamiento. Este es el control y esto es el sirtuximab. Tiene una ventaja que es la de no afectar tejido humano normal, ¿sí? Ni células B normales ni células T, lo cual desde el punto de vista de citotoxicidad
y efectos adversos puede ser una cosa interesante para tener en cuenta. Y bueno, nada más. Quería introducir sencillamente esa otra molécula y traerles entonces a relación un poco la importancia de seguir tratando de tocar, mismo con viejas moléculas, ¿sí?, pero también con nuevas moléculas que están apareciendo que claramente están relacionadas a inhibir esas señales de señalización, esas señales de proliferación que les da todo el microambiente a la célula tumoral. Entonces, en forma de resumen, principales mensajes. En cuanto a lo que compete a los orígenes de LLC, la célula de LLC es lo que les decía, parece tener un suelo genético, ¿sí?, que claramente puede ayudar a esa transformación inicial. En cuanto a la evolución, claramente una vez que este suelo genético ha permitido que ocurra la transformación leucémica, los resultados, empieza a haber cambios a nivel genético, proteínas codificantes, no codificantes, que incrementadas, ayudadas por un microambiente tumoral, ¿sí?, por esta interacción que estábamos viendo, pueden gatillar una serie de cascadas de señalización, activaciones de PI3K quinasa, activaciones de NF-κB, activación también a través del BCR, que llevan a la progresión clínica del paciente. Y finalmente un poco la idea esta de, bueno, como está identificado claramente que esta evolución está relacionada con esta interacción con el microambiente, las nuevas terapias están tratando justamente de quebrar, ¿sí?, este crosstalk entre la célula B tumoral y el microambiente. Eso nada más, quería agradecer este trabajo que les mostré y un poco todo esto, o sea, no es solo trabajo de mi grupo que está acá abajo en el Instituto Pasteur, sino también, bueno, toda la parte del grupo latinoamericano del LLC. Esto comienza hace bastante tiempo con el doctor Diguero, Gabús, Landonio, Toprich, desde el 95. Después se incorpora toda la cátedra de hematología, Lilian Díaz, Cecilia Guillermo, Carolina Oliver, Irigoyen, y hay una gran colaboración que seguimos teniendo desde años con toda la parte que es la Facultad de Medicina de Buenos Aires, con la doctora Giordano, Gamberale y el doctor Besales. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, si no los aburrí mucho y tienen alguna pregunta y puedo entender algo, tenemos un momentito de preguntas. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Hay alguna forma de bloquear la actividad de AID? ¿O decís que sí, es una de las consecuencias por las cuales... sí. De hecho, se está estudiando justamente la posibilidad de inhibir AID a través de una cochaperona que es HCP90. Dinoia principalmente está haciendo bastantes estudios, pero bueno, no se ha llegado más allá de la parte de ensayos en ratones. Pero se están haciendo estudios para inhibir, no solo específicamente en el LLC, sino también en lo que es la parte de linfomas. Porque, digamos, un poco AID en el LLC, los que más estamos trabajando es básicamente Chiorasi, yo y alguien más. Pero en linfomas, la correlación de progresión del linfoma con AID está claramente establecida. Sí. Raúl. Muy clara exposición que tú hiciste y que en la tarde vamos a ver la traducción clínica terapéutica que tiene toda esta base de investigación y de estudio en cuanto a la evolución de lo que más nos preocupa en la clínica, que son aquellas leucemias linfoides crónicas, que si bien son las menos frecuentes, son las que progresan, las que son refractarias al tratamiento de primera línea, etcétera. Y que esa última diapositiva preciosa que mostraste nos va poniendo arriba de la mesa la posibilidad de combinar drogas
porque llegando al linfocito patológico por distintas vías, puede haber una sinergia, Exacto. una potenciación, Claro. No citotóxica, no quimioterápica, que puede realmente transformar la respuesta del tratamiento de esta pequeña porción de leucemia linfoide crónica, pero que es de pésimo pronóstico y evolución. O sea que retener ese diapositivo, o si no te lo pido para mostrarlo esta tarde otra vez. Está bien, está bien. Igual vamos a volver. Ahora la doctora Giordano justamente va a hablar un poco más en detalle de este microambiente del cual estábamos comentando un poco. Yo después vuelvo justamente en la idea que vos decías a comentar un poco la importancia de la terapia con anticuerpos y la conjunción o la posible conjunción de lo que es terapia dirigida con inmunoterapia, porque claramente también la cosa puede venir por ahí. O sea que sí, estas son de las cosas que hay que ir empezando a tener en cuenta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les damos paso a la doctora Giordano. Como les decía, la doctora Giordano está trabajando en la Facultad de Medicina en Buenos Aires, es catedrática en la cátedra de inmunología, ¿sí? Y bueno, tiene una alta trayectoria en lo que es leucemia linfoide crónica, trabajando acá en la región. ¿Te pongo ¿Y el micrófono? ahí está, mira. Bueno, muchas gracias.